Bendiciones, hermanos del Ministerio SEA 63. Con ustedes, Gloria Quiroz de nuevo. Es la misericordia de Dios la que nos permite desarrollar la tercera enseñanza de la serie titulada Permanecer en el poder de una vida llena del Espíritu. Nuestro texto base está en Ezequiel, capítulo 36, verso 27, y dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El tema que estudiaremos con la ayuda del Espíritu Santo hoy lleva como título Cazando las zorras. Es nuestro deseo que con esta instrucción podamos discernir si existen en nosotros algunos comportamientos, situaciones o prácticas que se han convertido en pequeñas zorras que claramente representan pequeños problemas, que no nos permiten avanzar y que si no las cazamos harían tanto daño que nos pueden llevar a la muerte espiritual. En el libro de Cantares, capítulo 5, verso 15, la palabra de Dios nos dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Cuando habla de las viñas en cierne, están hablando del crecimiento. Y obviamente está diciendo que si hay zorras que se introducen en las viñas, se van a echar a perder. ¿Qué es lo que le estoy queriendo aclarar? Que si nosotros estamos en crecimiento y no cazamos esas zorras, no las identificamos y las cazamos, todo el trabajo que Dios está haciendo en usted y en mí se va a echar a perder. Por eso yo mencionaba anteriormente que esas zorras pueden hacer tanto daño que nos pueden llevar a una muerte espiritual. El sabio Salomón nos quiso advertir que hay pequeños asuntos sin resolver en nuestra vida, o que callamos por mucho tiempo y que poco a poco se van a convertir en grandes dificultades, impidiendo vivir una vida plena en el Espíritu, o como lo mencioné otra vez, llevando nuestra vida a una muerte espiritual. Por lo tanto, es necesario identificarlos, resolverlos de manera expedita, evitando efectos colaterales. Mencionaremos algunas zorras que se introducen sigilosamente en diferentes áreas de nuestra vida y que nos pueden destruir en un momento menos esperado. Vamos a mencionar en nuestras relaciones familiares o con nuestra pareja. Por ejemplo, la culpa, la desconfianza, los celos, el egoísmo, el orgullo, la falta de perdón, la infidelidad, los problemas sexuales, las discusiones, los desórdenes económicos, las compras compulsivas, la mentira, el odio. También las zorras se pueden introducir en el área de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? A que la pereza se entrone en nuestro corazón, o el desacato, la rebeldía, o negocios ilícitos. Hay trabajos que se prestan para que la gente haga negocios ilícitos. También el incumplimiento de los horarios. Usted y yo sabemos que todo trabajo tiene un horario que cumplir rígido, una hora de entrada, una hora de salida, y tenemos que aprender a ser cumplidos, llegar a tiempo. También el incumplimiento de asignaciones. Esto es que en los trabajos nos dan tareas a hacer y tenemos que cumplirlas todas a cabalidad y en el tiempo que se nos establece. Utilizar recursos de la empresa para uso personal. Y esto, hermanos, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Tal vez en la empresa hay facilidad de, una fotocopiadora o una impresora. Y las tomamos para hacer fotocopias de trabajos, para la universidad o para nuestros hijos. O imprimir trabajos para otras personas. Eso es indebido. Nosotros no nos podemos prestar para eso, aunque nos parezca que es fácil. Pero eso es indebido.
El chisme, la crítica, las bromas en el trabajo, hermanos, las bromas son una zorra que se introduce y puede traer serios problemas. Las malas actitudes, cuando nos llaman la atención y no nos parece, no queremos y tomamos actitudes de rebeldía y otras actitudes que no son las correctas. En el área personal se introducen las zorras cuando caemos en la baja autoestima, cuando no nos valoramos, cuando no entendemos la obra que hizo Dios en nuestra vida y siempre le permitimos al enemigo que nos esté señalando lo que un día hicimos malo, que fue pecado, pero que ya ha sido perdonado el Señor, pero ahí seguimos nosotros guardando ese sentimiento de culpabilidad. La falta de disciplina. En el área personal, la falta de disciplina, nosotros tenemos que aprender a ser disciplinados, a cumplir horarios personales, a establecer orden en nuestra vida. La falta de amor propio, la venganza, la falta de identidad, el mal carácter. A veces justificamos el mal carácter nuestro y decimos, es que todos en mi casa somos así, o yo lo heredé de mi abuela o de mi abuelo. El mal carácter aleja a la gente, pero sobre todo al Espíritu Santo. La autoflagelación. Mucha gente se hace daño a sí mismos. La conmiseración. El pobrecito yo. Ay, es que me tienen que tener lástima porque a mí todo me va mal. A mí todo me va mal, pobrecito yo. La insatisfacción. Cuando usted no está satisfecho con lo que tiene o con lo que ha logrado, cuando usted no es agradecido con el Señor. También la inseguridad, el temor, las malas amistades y las adicciones. Y cuando yo hablo de adicciones, hermano, estoy hablando no solo de drogas o fármacos o de alcohol. Estoy hablando que hay adicciones a los juegos de azar. Y los juegos de azar estoy hablando los tiempos, la lotería, los casinos, ¿verdad? También estoy hablando de que hay gente con adicciones a la pornografía. Y como eso es algo muy personal, que nadie se da cuenta, creemos que ahí no está pasando nada. Pero eso es una zorra que a la vuelta de la esquina nos hace un daño terrible. También hay una zorra que se mete en nuestras vidas, que es tener relaciones nocivas o tóxicas, de las cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado. En el área de la salud, hay zorras que se introducen porque nos descuidamos de nuestros controles médicos o vivimos quejándonos de todo de forma constante o alimentamos vicios. Y al alimentar vicios le digo que no nos importa fumar, que no nos importa beber. Decimos que fumamos o bebemos de forma social y terminamos siendo alcohólicos. Perdón, la falta del perdón trae enfermedades a los huesos. Este tema es bastante interesante. Digo interesante porque el rey David, en el Salmo 32, verso 3, dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ustedes saben por qué declaró él esto. Porque él sabía que él había pecado cuando él mandó a matar a Urías Eteo y había tomado a la mujer como mujer para él y la había embarazado. Él ese pecado lo tenía calladito. Nadie lo sabía, más que la mujer y él. Pero mientras él estuvo callado, él guardó ese pecado ahí para él, en lo muy profundo, empezó a carcomerle, dice, los huesos. Se envejecieron mis huesos, él empezó a sentirse mal, y ahí dice que él gemía todo el día porque él le dolía los huesos. Vea qué interesante la relación que tienen las enfermedades con las quejas, con la falta de perdón, con las cosas que hacemos malas y callamos. Por eso es necesario que nosotros vengamos al Señor y nos confesemos delante de Dios
y reconozcamos nuestras faltas y nos apartemos del pecado. También las zorras se introducen en la parte espiritual. ¿De qué manera? Con la pereza de orar o de adorar, o el cansancio que a veces anteponemos en el área espiritual. Ay, no, es que estoy muy cansado hoy, mejor oro mañana o más tarde, o mejor oro el día de la reunión. No tomar tiempo para leer la palabra, escudriñar las escrituras y memorizar citas bíblicas. Esto es una zorra que se va metiendo en nuestra vida. Y hay otra zorra que es bastante interesante, que es atender doctrinas de sectas que pueden confundirnos. ¿A qué me refiero? Si usted y yo, como hijos de Dios, no leemos la palabra, no escudriñamos las escrituras y no la memorizamos, pero sí escuchamos otras doctrinas, nosotros podemos caer en el mestizaje espiritual. Por decirle algo, si usted nos instruye en la palabra y usted no retiene citas bíblicas, como por decirle algo, sin santidad nadie verá al Señor. Eso es claro. Pero resulta que usted escucha la doctrina de los salvos siempre salvos. Y ellos dicen que una vez que usted confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador, no importa las cosas que usted haga, usted no pierde la salvación. Pero si usted no conoce la palabra y no sabe que el Señor dice que nosotros tenemos que vivir en santidad para el Señor, porque Él dice, sean santos como yo soy santos, y como Él es el modelo nuestro de vida, si yo no conozco la palabra, entonces yo me voy a inclinar por esa doctrina equivocada. Por eso le digo que es el mestizaje espiritual. También existen prácticas de ritos como el yoga, las artes marciales, la meditación trascendental, la astrología. En la meditación trascendental hay un peligro grande, porque cuando las personas se meten profundamente en la meditación trascendental empiezan a sacar el alma del cuerpo y empiezan a hacer visitaciones y ahí se abre una puerta para la hechicería, para la brujería, para otras prácticas satánicas. En el yoga, no sé si ustedes han tomado el tiempo para estudiar un poquito lo que es el yoga, pero el yoga es una disciplina oriental que va dirigida a tener poses o hacer poses, además de la meditación, hacer poses de idolatría. Por ejemplo, se rinden culto al sol o a algunos animales. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos con esto. Es importante aclarar que la puerta que les abrimos a las pequeñas zorras, a veces ni siquiera creemos que con lo que nosotros confesamos estamos abriéndole puertas a las zorras. Por ejemplo, cuando vemos doctrinas como estas, como la astrología, que a veces creemos que no es tan malo, porque nos parece como que identifican muchas cosas, entonces, y decimos, bueno, a mí me gusta, no me parece tan malo, o tal vez decimos, otros lo practican, ¿por qué yo no? O decimos, todo el mundo lo hace, no es malo. O tal vez dices, lo voy a hacer para probar. Expresiones como estas, que al parecer son inofensivas, es necesario erradicarlas de nuestro vocabulario, ya que van contra nuestra integridad. Quizás usted podría decir que es muy difícil o casi imposible cazar esas zorras, pero recordemos que tenemos un consejo en 2 Timoteo 2:7 que nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que nosotros no estamos solos y que es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar, porque nosotros no tenemos un espíritu de cobardía. Está hablando del Espíritu de Dios, que es un espíritu con fuerza, que es un espíritu poderoso, el Espíritu Santo, y es a través del Espíritu Santo que usted y yo logramos vencer y cazar esas zorras. Las pequeñas zorras también pueden representar pequeños demonios que son enviados a poner cargas a los hijos de Dios para desanimarlos.
Recordemos que el propósito del enemigo con el ataque de estas pequeñas zorras es crear raíces de amargura que roban el gozo. Sí, el gozo que Dios nos da. En el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, se nos habla del fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. Un creyente sabio tiene cuidado de que las zorras no se introduzcan en su vida, por lo que es necesario estar en constante revisión a través de la palabra de Dios y ser humildes para reconocer nuestros pequeños errores y debilidades y corregirlos. Por supuesto, esto se logra solo con el auxilio del Señor, a través del Espíritu Santo, quien siempre está dispuesto a ayudarnos, a fortalecernos, a guiarnos y capacitarnos para mejorar, como lo está haciendo a través de todos estos estudios. Quiero leerles una porción de la palabra en el libro de Isaías, capítulo 5, verso 1 y 2. Dice así: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Vea qué interesante este tema. Dice que mi amado había trabajado una tierra fértil. Estaba en una ladera, no es tan fácil sembrar en una ladera, hermanos. Pero aún así, él escogió esa tierra. Le puso una cerca, le quitó las piedras, y yo me imagino que además de quitar piedras, quitó toda la maleza. Plantó uvas escogidas. Además hizo una torre para estar vigilando, y puso un lagar para después procesar la uva que recogía. Y cuando dio fruto, lo que dio fue fruto de uva silvestre. Esa uva no se puede tomar, no se puede procesar en vino, no se puede comer porque es ácida. Y yo puedo pensar en la desilusión que pudo haber tenido aquel hombre que trabajó esa tierra con tanto amor, que probablemente esas vides escogidas le tuvieron que haber costado dinero, porque obviamente lo que usted compra de calidad no va a ser tan barato. Tiene que tener un costo un poquito más alto que lo normal. Y dice que esas vides eran escogidas. Cuando habla que él trabajó la tierra y que la labró y que la cerró y la despedregó, ustedes pueden pensar cuánto tiempo pudo haber durado ese hombre trabajando, aunque el texto no dice que era muy grande, pero si se planta una vid o se plantan vides, no es una hilera nada más, sino que tienen que ser muchas, así que el terreno tenía que haber sido grande para haber trabajado y haber consumido bastante tiempo. Esa tierra fértil es usted y soy yo. Sobre esa tierra fértil ha estado trabajando el Señor. Él nos cercó, porque Él dice que Él levanta vallado alrededor nuestro, aleluya. Y nos ha despedregado. Lo que el Señor ha venido haciendo a través de las enseñanzas que hemos recibido aquí en Oseas, es ese despedregar, ese quitar lo que no nos sirve, es limpiarnos. Eso es lo que el Señor ha venido haciendo. Y vea qué interesante, porque dice que ha plantado vides escogidas, o sea, ha pagado el precio, aleluya, ha pagado el precio en Cristo Jesús. Eso es pagar el precio. Yo le decía, las vides escogidas no son vides baratas, ni están en el montón, no. Son escogidas, así es, pagó el precio por esas vides. Dice que estableció una torre. Él establece una vigilancia sobre nuestra vida constante. Y después de todo ese trabajo que el Señor ha hecho, quizás en usted ha trabajado el Señor durante 20 años, como en el caso mío durante 30 años, en otros son meses. En otras personas 2, 1 año, 3 años.
Yo no sé cuánto hace que usted conoció al Señor y desde entonces el Señor ha venido trabajando en usted y ha venido despedregando y le levantó un cerco a su alrededor. Preocúpese por dar vidas buenas. Preocúpese que sus uvas no sean uvas silvestres, sino sean uvas buenas. Pues dice que él esperaba que dieran buenas uvas y lo que dio fueron uvas silvestres, dice el texto de Isaías. Que usted y yo demos el fruto que el Señor espera. Yo espero en Dios que usted con esta reflexión de Isaías 5:1 pueda entender que Dios sigue hablándonos, sigue instruyéndonos. El Señor anhela que entendamos toda la labor que Él está haciendo en usted y en mí. Con la reflexión de esta cita vamos a hacer una oración en este momento, hermanos, y le pido que me acompañen. Amado Señor nuestro, a ti venimos agradecidos por la instrucción, por la enseñanza que nos has dado en este día. Queremos que nos den más de tu Santo Espíritu para poder cambiar todo aquello en que te estamos fallando. Danos fortaleza y la capacidad de renunciar a esas zorras que se han introducido en nuestra vida y que no nos permite tener verdadera relación con tu Santo Espíritu y que quizás nos están alejando de tu presencia. Hemos entendido que necesitamos esforzarnos más y ser determinados a subir al monte, a buscar de tu presencia para ser transformados de acuerdo a tu palabra en busca de la santidad y la consagración. No queremos detener más el avance hacia ti, Señor. Por eso pedimos tu fortaleza y clamamos por nuevas oportunidades para cambiar todo lo que necesitemos cambiar, para erradicar de nuestra vida lo que tengamos que erradicar, porque queremos obedecer tu palabra. Amado Dios, sigue trabajando en cada uno de tus hijos, porque lo necesitamos, y como discípulos queremos aprender lo mejor del Maestro. Ayuda a nuestra fe y pon en nuestro corazón el querer como el hacer para tu beneplácito, como lo dice el libro de Filipenses 2:3. También pedimos, oh Dios, que nos reveles todo aquello que esté oculto en nuestro corazón y sácalo a la luz para renunciar a ello y no dejar zorras que dañen todo lo que has hecho en nosotros, Señor. Aquí estamos, Padre, delante de ti. Sigue hablándonos, sigue instruyéndonos. Queremos más de ti, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios por la palabra de este día y el Señor añada bendición a esta palabra, a esta instrucción. Hermanos, que tengan un lindo día y les espero mañana para seguir estudiando y escudriñando la palabra. Bendiciones, lindo día.